Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Eclesiastés capítulo 8, versículo 16. Eclesiastés 8:16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por esto podrá alcanzarla. Gracias, Señor. Estamos una vez más delante de ti, Señor, reunidos en pos de ti. Hoy queremos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, fluya en medio de nosotros, que haga la obra para la cual tú la envíes, Señor. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la traducción al lenguaje actual dice: por tanto, me dediqué a observar todo lo que se hace en este mundo y a tratar de entender lo que es la sabiduría, que ni de noche ni de día podía dormir. Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo y que es algo que jamás podremos comprender. Aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos, y aunque haya algún sabio que crea entenderlo, en realidad no podrá comprender. Bueno, siguiendo con el tema un poco de ayer, esta palabra nos habla acerca de que en la capacidad de la mentalidad del hombre no se alcanza a dimensionar todo lo que Dios tiene, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el hombre ha sido llamado para sí entender ciertas cosas, ¿sí? Pero ese entendimiento va hasta la medida de la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de buscarle el porqué a las cosas de nuestra vida o de lo que nos rodea, sin fe, vamos a encontrar que nos vamos como a enlagunar en las cosas y vamos a entrar como en un debate. Por eso es que los filósofos, cada uno tiene su teoría, y hay muchas teorías, ¿sí? Y cada uno le da el matiz que le parezca según el contexto que ha vivido, pero en realidad toda esa filosofía que se estudia, ¿sí?, no llega a nada al final, ¿sí? Hay algunos que le dan importancia más al hombre, hay otros que le dan más importancia a la parte política y económica, ¿sí? Y hablan acerca de que de ahí se rige todo lo demás, y hay otros que le dan prevalencia a Dios, ¿sí? Pero en general el hombre nunca va a encontrar respuestas del universo y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. La palabra es un libro bastante amplio que nos ilustra a gran profundidad de las cosas que ocurren en el universo, aún cosas naturales, ¿sí? Aún cosas que son como confirmadas por la ciencia, que han sido confirmadas por la ciencia a lo largo de los años, están escritas en la palabra, y el Señor nos da la palabra para que logremos entender ciertas cosas, porque el propósito de Él es que seamos sabios, ¿sí?, hasta lo que su voluntad permita que nosotros conozcamos. Pero a veces nosotros no compaginamos lo que es la palabra de Dios, es decir, la Biblia, con lo que pasa en la vida, ¿sí? Y las mismas preguntas siguen quedando en nuestra mente, en nuestro corazón, inclusive a veces las mismas preguntas que teníamos cuando no le conocíamos al Señor, ¿sí? Uno mira a veces creyentes que hacen preguntas que son la típica pregunta de la persona que no conoce, que no tiene fe, que nunca ha oído hablar. Por ejemplo, de las cosas que el Señor permite, ¿sí?, de las cosas malas que se permiten en el mundo, que el Señor permite en el mundo. Eso es algo que todo el mundo ha cuestionado, creyentes y no creyentes, ¿sí?, de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos profundizamos un poco en la palabra, pero con los ojos de la fe, entendemos bastantes de esas cosas, ¿sí? Ahora, no es el propósito como tal entenderlo, porque van a haber otras cuantas que nunca las vamos a entender, pero sí está ilustrado en la palabra, o este libro nos
nos da pie a tener sabiduría y conocimiento frente a las cosas que se dan, pero solamente por el camino de la fe. Y por eso es que este pasaje de Eclesiastés nos habla de esto, ¿sí? Porque la gente se desgasta mucho preguntándose por qué le ocurren las cosas, y de pronto esa no sea la pregunta, ¿sí? De pronto esa no sea la pregunta que necesitamos para resolver. Y como hablábamos ayer, el hombre es bastante difícil de satisfacer. Nosotros no nos satisfacemos. Por eso dice la palabra que no se cansa el oído de oír, ni el ojo de ver, ni la boca de hablar, ¿sí? De todas las cosas de las cuales podemos percibir, opinar a través de nuestros sentidos. Entonces, cuando usted esté enfrente de situaciones que no comprende, pues lo oportuno para su vida de fe es intentar verlo con los ojos de la fe y descansar en el Señor, ¿sí? Es decir, en el camino con el Señor, es bueno saber esto, es bueno saber que en el camino con el Señor muchas veces vamos a tener que tragar entero algunas cosas, ¿sí? Y usted sabe que a la gente no nos gusta tragar entero. Uno dice, no, yo no trago entero, yo no me como el cuento. Pero en la fe, si usted está ubicado y humillado delante del Señor, usted entiende que a usted no le corresponde ciertas cosas. Entonces eso hace que usted se tranquilice frente a lo que no puede resolver, frente a lo que no puede discernir, y que no entiende de las cosas generalmente de la vida personal, ¿sí? Porque ya hablar de cosas del universo y del mundo, pues eso ya es como, pensaría yo, con más pérdida de tiempo, ¿sí? Tratar de entender las cosas generales de la vida, eso sería como una cosa inoficiosa, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Que cuanto más fe nosotros tengamos, más se nos abre la revelación de lo que está escrito en este libro. Es como si la Biblia estuviera bloqueada para aquellos que tienen la fe para leerla, ¿sí? Y usted puede leerla con diferentes actitudes y la Biblia va a decir lo mismo, pero solo se revela a aquellos que tienen fe. Entonces, por eso es que uno nunca se cansa de descubrir cosas en Dios, ¿sí? Pasajes que uno los ha escuchado muchas veces, luego el Señor le habla desde otro punto de vista o le amplía el contexto, y esa es la revelación, ¿sí? Entonces, el Señor sí quiere que su pueblo sea sabio y conocedor, ¿sí? Por eso a los siervos los hacía con estas características, por ejemplo a David, a Salomón, ¿sí? Personas que eran, digamos, que tenían autoridad y liderazgo por sabios que eran. Entonces, ¿pero qué pasa? La pregunta aquí es que nosotros tenemos dos opciones: cuestionar y preguntar, o confiar totalmente, ¿sí? Totalmente, casi que a ciegas. Y la tercera opción, tres opciones, sería ir comprendiendo las cosas, pero bajo la revelación del Señor, que eso es lo mejor que nos puede ocurrir, ¿sí? Si usted escucha la palabra, ahí donde usted está, pídale al Señor que le revele las cosas, porque yo estoy segura que esta palabra a unos les habla de una cosa y a otros de otra, y cualquier predicación en general es así, ¿sí? Porque el Espíritu opera mediante la palabra y no en todos hace lo mismo, ¿sí? Hay unos que pasan por encima y no pasa nada en la gente. Entonces es hasta donde la fe le permita que la revelación, también entendida como sabiduría, se va a abrir a su vida, a su corazón, ¿sí? Y usted dirá, ¿yo para qué quiero eso? Pues el conocer ciertas cosas, ciertos principios bíblicos, conocer la revelación con la cual el Señor escribe este libro, nos da una mejor panorámica de qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿sí? Mire que hay mucha gente, creyentes, que escuchan la palabra, pero no saben el propósito. O sea, no saben qué de esto que el Señor habla aquí es lo que a mí me va a funcionar o lo que me va a servir, ¿sí? Pero el Señor tiene un propósito revelacional para cada uno, y se esperaría que usted y yo busquemos encontrarlo.
el apóstol Álvaro predicaba en la campaña en Consacán y decía lo siguiente: es fácil predicar cuando la gente lee la Biblia, es decir, uno se abstiene más de decir ciertas cosas cuando uno sabe que la gente no tiene conocimiento. Cuando uno percibe en el público, digamos, que la gente sabe de lo que se está hablando, eso da pie a irse más adentro en la revelación. Eso lo decía él allá. Entonces, ¿cuál era la exhortación? Que leyéramos mucho más la palabra, ¿sí? La predicación hablaba de eso, pero en este punto que nosotros estamos tratando acerca de la revelación, hay un factor bien importante. Fíjese lo que sucede, y es que a veces nosotros decimos: uy, qué revelación que tiene tal pastor, uy, qué revelación, uy, qué profunda la predica, pero no nos estamos dando cuenta a veces, o a veces decimos lo contrario, ¿no? O sea, como muy básico. A uno le pasa, a mí me ha pasado, como que le predican y a uno se le hace como que no, eso ya lo he escuchado, es muy básico, pero lo que hable el predicador, usted sabe que uno aquí viene y habla lo que el Espíritu Santo le inspire a hablar, ¿sí? A veces yo he salido con la sensación de que me tocó ser como muy parca en lo que dije o no profundizar tanto, y otras veces yo salgo aprendiendo yo, porque de lo mismo que estoy hablando me estoy como en el mismo tiempo de que estoy hablando me estoy dando cuenta de las verdades, digamos, cosas que a veces ni preparando la predicación me doy cuenta, sino hasta que llego aquí y las hablo y se configura la predicación de tal manera que me doy cuenta de cosas nuevas. Entonces, bajo ese criterio bíblico de que es el Espíritu el que habla, quiere decir que el Espíritu responde a dos factores: al conocimiento que tengan ustedes o al nivel de capacidad para ser revelada la palabra en ustedes, y también del mío, por supuesto, porque si yo no leo, pues el Espíritu va a hablar de lo que yo conozco también, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ser una iglesia, digamos, que sea mucho más profunda en las temáticas, pues eso no va a suceder si usted no se pone a buscar la revelación, ¿sí? Que usted no se conforme con lo que pregunta al pastor, con la consejería que pide, o con lo que leyó, o con lo que escuchó, sino que usted se le amplíe esto, porque esto es un universo de misterios, la palabra, ¿sí? Un universo de conocimientos. Y hay libros pues mucho más enfocados en eso, que son Proverbios, Eclesiastés, ¿sí? Los salmos también. Miren que los salmos parecen palabras como bonitas o canciones, lo que son, ¿sí? Poemas, canciones, pero ahí dentro de ellos hay una multitud de consejos para aprender a acercarse al Señor, por ejemplo. Hay una multitud de enseñanzas acerca de cómo es la forma de ser del Señor, de cómo responde a los estímulos que nosotros le damos, ¿sí? El Espíritu Santo responde a los estímulos que nosotros le damos. ¿Con qué? Con la fe, ¿sí? Entonces no va a ser mágico que usted esté ahí sentado y que se le iluminó de repente. Usted tiene que estar sentado ahí con fe y con disposición. Por eso es que uno, antes de empezar la predicación, oramos de que: Señor, estamos reunidos dispuestos para oírte, ¿sí? Porque por increíble que parezca, o sea, usted se levantó hoy domingo, su día de descanso, para venir acá, y por increíble que parezca, hay gente que viene y es como que cumplí, como si eso fuera lo que le va a ayudar o lo que le va a bendecir. No, eso es como cuando uno sale de una clase y uno dice: de hoy sacó algo, ¿sí? Busque usted cuando se congregue a escuchar la palabra, busque esa sensación. ¿Cómo la encuentra? Escuchando con fe, porque mientras yo estoy hablando, ahí en su cabeza están pasando muchas cosas, ¿sí? Recuerdos, preguntas. De pronto se acuerda usted de un versículo, se acuerda de algo que le ha sucedido, ¿sí? Es decir que
todo lo que ocurre en esos instantes, ¿saben qué es todo eso que ocurre? Es batalla de fe, ¿sí? Usted no vaya a pensar que la batalla de fe es, me voy por el arco y me tengo que disponer para, ¿sí? La batalla de fe es en tiempo real, por decir así. Es lo que está pasando ahorita en su mente, en su corazón, que el Espíritu Santo a veces a uno le trae a la memoria situaciones personales, o le hace caer en cuenta de aquello que hay que cambiar, de aquello que hay que mejorar, de aquello que uno está mal. ¿Por qué? Porque la luz de la palabra le va alumbrando. Pero la batalla es ahorita, ¿sí? A mí me ha pasado, yo esto les he dicho en alguna ocasión, que uno dice, si lo estoy escuchando, y digo, ahora oro por eso. Y yo me he dado cuenta que cada vez que digo así, luego salgo y no oro por eso que dije que iba a orar en el momento de la predicación, de algo que el Señor me habló, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy haciendo? Yo ahí mismo voy orando, ¿sí? O sea, voy pensando y voy declarando en la mente, en el espíritu, voy declarando las cosas para mi vida, a mi favor, que son palabras de fe, que van en concordancia con lo que estoy escuchando en ese momento, ¿sí? Entonces, mira que la batalla de la fe es más, ¿qué se puede decir? Como más inmediata de lo que uno cree, ¿sí? Está sucediendo, y lo que siga pasando el resto del día en su mente y en su corazón sigue siendo batalla de fe. Y cuando usted se va a acostar, en el mejor de los casos, pues se duerme y se levanta y ahí la mente descansa, el alma. Pero fíjese que a veces no se descansa, ¿sí? A veces espiritualmente estamos teniendo batallas en las noches de fe, de ataques también, y uno al otro día amanece cascadísimo y uno no sabe por qué, y otras veces sí sabe por qué, porque a veces uno sueña o escucha o se despierta, siente esto, siente lo otro, ¿sí? Pero digamos que aún dormidos, no vaya a decir que el diablo va a decir, se fue a dormir. Bueno, apaguemos todo, sentémonos a esperar a que se vuelva a levantar, ¿sí? Ni los ángeles tampoco. Ellos están ahí y su espíritu no duerme. Su espíritu está en constante movimiento dentro de usted. Su cuerpo se duerme y de lo que usted haya logrado llenar su vaso en el día, de ahí se va a abastecer el espíritu para dar la batalla. ¿No le ha pasado de pronto que usted amanece al otro día con los ánimos por el suelo, con desánimo, con la fe hecha miércoles, usted no sabe, y uno dice, me siento raro, me siento extraño hoy, ni siquiera sé qué me pasa, no me duele nada, o me duele a veces, pero digamos que en el mejor de los casos, no sé, me siento como fuera de mí, ¿sí? Pues usted es tres partes, usted es espíritu, es alma y es cuerpo. Y yo pues insisto mucho en el tema espiritual, porque si nosotros como creyentes no entendemos que eso existe, que hay una batalla que dar, pues usted tiene la pelea absolutamente perdida, ¿sí? Porque fíjese que dice un dicho popular que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí? El diablo lleva décadas tratando con gente igual que nosotros, ¿sí? Y sabe las cosas. Es decir, que es necesario que nosotros tengamos sabiduría, ¿sí? Pero ¿sabiduría qué? Sabiduría revelacional, sabiduría inspirada por Dios. Y aquí este pasaje parece que quisiéramos decir lo contrario, ¿sí? Porque es como que al final nunca vamos a comprender, y en realidad sí, pero se refiere a la comprensión natural de las cosas. La gente en el mundo se podrá desgastar pensando. Fíjese que hoy por hoy ya no hay tanto este tema de filosofía, sí los hay, pero como que eso pierde fuerza. O sea, otro pensamiento más, otra cosa más que la gente ya dijo, no tiene sentido. Pero el creyente sí debe tener la revelación que se traduce en sabiduría. ¿Para qué? Para su batalla, para su carrera de fe, para su camino de fe y para su salvación. Porque el enemigo lo que más va a querer
A él no le importa si usted viene a llenar, a calentar el puesto de la iglesia, por supuesto que no le importa, se ríe de eso, ¿sí? A él lo que le importa es que usted en su fe llegue a estar tan mal que pueda llegar a perder la salvación. Pero ¿cómo así la salvación no se pierde? Otro de las preguntas y debates. Si usted pierde la fe, pierde la salvación. Porque el requisito para salvarse es la fe, es creer, ¿sí? Pero si usted en el camino la pierde, porque hay mucha gente que acude a la iglesia, pero allá adentro está cuestionando cuánta cosa, ¿sí? Y se le convierte en una piedra de tropiezo. ¿Sabe que hay un pasaje bien bacano y bien impresionante que dice que el Señor viene, ¿cómo es? Que Cristo viene a ser como, es como decir, la piedra en el zapato de mucha gente. O sea, al contrario de decir, no, Él es ayudador y todo, en ocasiones es la cosa que le hace caer. ¿Por qué? Porque si usted ya conoció, a usted el haber conocido y no continuar se le convierte en una situación demasiado desfavorable, ¿sí? O sea, ya usted no tiene excusa, por decir así. Entonces, sí es cierto que en ocasiones la fe nos va a llevar a aceptar cosas que no entendemos, ¿verdad? Pero la visión de nosotros como creyentes debería ser tener la revelación. ¿Cómo se tiene la revelación? Primero con fe y segundo encendiendo el Espíritu. Y pastor, ¿y yo cómo enciendo el Espíritu? Ocúpese de las cosas espirituales, ¿sí? Ocúpese de las cosas que según la palabra son del Espíritu. Porque como decíamos no sé cuánto, si usted pasa todo su día y se le pasa haciendo sus deberes, sus obligaciones, trabajando con su familia, cumpliendo con todo, pero no le da lugar al Espíritu, su espíritu va a estar flaco, débil, acabado, ¿sí? Y cuando venga la batalla espiritual, pues el enemigo generalmente a uno le pone enemigos que son equivalentes a uno, ¿sí? En el mundo espiritual sucede eso, que yo hace años tenía un sueño bien espiritual, y yo soñaba que yo estaba teniendo como una batalla con mujeres de mi edad, pero eran como muchas de mi edad, ¿sí? Y entonces bueno, el sueño fue larguísimo, fue una cosa tenaz, de esas que me levanté yo hecha el miércoles al otro día, pero yo le comentaba al apóstol, ¿no? Y él me decía que el diablo opera así, es como decir, le mandamos a los que son como de su calibre, por decir así, ¿sí? Sabe que en la guerra hay reglas, ¿sí? Ciertas reglas hay. Sabe que cuando el otro equipo, digamos, o el otro lado del ejército levanta una bandera, ya no les pueden hacer nada, algo así es, ¿no? Cuando se rinden. Entonces hay ciertas cosas que están como establecidas. En el mundo espiritual suceden cosas parecidas. O sea, el diablo a usted no le va a mandar uno que sabe que le va a hacer tierra en un segundo. ¿Sí me hago entender? No le va a mandar uno que es tan grande que usted no lo pueda aguantar. Le manda el equivalente a usted. Y si le manda el equivalente y usted lo encuentra débil, pues muy probablemente le gane. Pero también tiene la posibilidad de ganarle. Entonces sucede mucho en el mundo espiritual que mandan a pelear mujeres con mujeres, por ejemplo, hombres con hombres, brujos con sacerdotes del Señor, por ejemplo. Porque, digamos, si hay un pelagato, ¿por qué va a estar peleando con un brujo? El brujo tiene mejores cosas en que ocuparse, ¿sí? De su lado, por decir así. Entonces, usted debe decir que no, que esta mujer, pero todo esto está escrito en la palabra, ¿sí? Se le corrió la teja. Todo esto está escrito en la palabra. Y fíjese que si uno lee este pasaje así, a la ligera, eso parece que, sí, pues no le vamos a poder dar la explicación a nada. Pero el Señor nos da el Espíritu Santo que revela los misterios que están escritos aquí.
Y sería el colmo que los que están aquí, que el Señor ya sabe quiénes son, vivan su vida sin conocimiento alguno de qué es lo que deben hacer. Que vivan como en la fe, pero en la ignorancia. Es como, ¿sí? Como que no se puede. Eso, ¿qué pasa? Que cuando la fe se la tramita así, como en la ignorancia, usted va a caminar un tiempo, hasta que venga algo y lo borre, ¿sí? Lo borre del mapa. Y es como si usted nunca hubiera sabido nada. Y peor aún, que cuando la gente se aparta del fluir de la palabra, se le borra de la mente lo que escuchó. A eso añádale. Entonces, pretender entender las cosas por la razón sería una necedad. Pero pretender entenderlas por medio de la fe es acertado. Uno va pasando los años y con el tiempo uno dice, ya entendí por qué el Señor hizo esto. O ya estoy entendiendo cómo el Señor maneja ciertas cosas en la gente. A mí me sucede eso. Por ejemplo, en la actividad pastoral, yo a veces he tenido que tratar con temas de personas que uno dice, Señor, ayúdalo. O sea, hasta a mí me conmueve, que soy más insensible ¿sí? Pero hasta a mí me conmueve, Señor, ayúdalo, o ayúdalo. Y el Señor nada. Y va pasando el tiempo y uno se da cuenta de por qué era que el Señor no hacía nada, ¿sí? Porque el Señor le va a uno mostrando con el tiempo, con el discernimiento. Entonces, todo este tema de la fe debe ir ligado a una revelación, a un discernimiento, a una sabiduría. Si usted es un creyente que no sabe nada, se lo van a borrar del mapa, ¿sí? No estoy hablando del conocimiento natural, sino espiritual. ¿O usted qué cree? Que los siervos del enemigo, satánicos, brujas, chamanes, toda esta gente, ellos saben muy bien lo que hacen. Grupos de música, por ejemplo, que uno dice, la tienen más clara que uno. Yo a veces he tenido que mirar en la universidad una música que uno dice, un culto completo. O sea, eso no es un concierto, es un culto completo. Y no necesariamente me refiero al heavy metal y lo típico que uno ya entiende que es pues recontra satánico, sino muchos estilos que ahí metido tienen sus cosas. Las películas, por ejemplo. No sé si ustedes se vieron Soul. Esa gente la tiene clarísima. O sea, pero espiritualmente saben qué pasa por ella. Lo presentan a su manera, eso sí. ¿Sí? Y presentan, o esta película de Narnia, por ejemplo. La presentan a su manera, pero la tienen clarísima. El mundo espiritual. Yo una vez me fui a ver Hansel y Gretel. No, yo dije, esa gente sí que sabe lo que hace. Porque no se la vayan a ver porque es bien pesada, pues, espiritualmente hablando, ¿no? Y presentan todo lo que hay detrás, un poco de brujas de todo tipo, pero que uno dice increíble. O sea, no sé, muy amplia la revelación de esos siervos del diablo, ¿sí? Entonces, como usted ahí dando sus batallas a ciegas, como dándole una piñata, terrible, ¿sí? Se lo llevan por delante. ¿Qué necesita usted? Fe, para acercarse al conocimiento en la fe y no por la razón. Y necesita avivar el espíritu que está en usted. ¿Cómo? Haciendo actividades que aviven el espíritu. Póngase a leer la Biblia, ore, alabe al Señor, ore en lenguas. Esto es otro tema del cual yo insisto, creo que a veces hasta de más, ¿sí? Pero ocúpese de la actividad espiritual. Si se le pasa el día en blanco, usted sepa que, aunque usted no se dé cuenta, está ocurriendo una batalla espiritual. En este momento está ocurriendo, ¿sí? Y si usted no está parado, pues vienen y lo hacen añicos.
Entonces fíjese que el creyente deberíamos empezar a tener como una estabilidad, ¿sí? Hasta emocional. Mire que a la iglesia llega mucha gente con situaciones emocionales muy fuertes, ¿sí? Con situaciones anímicas que los destruyen. Pero si uno está bajo la influencia del Señor, estas cosas empiezan a estabilizarse, deberían empezar a estabilizarse, aún lo más anímico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablábamos ayer de que la sabiduría, de que la confianza, la fe, hace que uno no esté amargado. Que hay un pasaje que dice que, a ver si lo tengo por aquí, que el sabio anda siempre sonriente y amable, dice un pasaje en la traducción del lenguaje actual, ¿sí? El sabio, o sea, el que tiene conocimiento de las cosas, el que se ha acercado con fe a conocer los misterios, se da cuenta de que hay muchas cosas por las cuales estar bien y estar tranquilo, porque usted tiene una estabilidad. Es como que usted con su fe construyera un búnker, ¿sí? O estas fortalezas que construían las ciudades antes, ¿sí? Que no permitían el paso, y entonces toda la ciudad dentro está tranquila porque sabe que cualquier enemigo que se acerque tiene que pasar por la fortaleza, y la fortaleza es una cosa bien formada, o sea, no es cualquier cosa, ¿sí? Eso debería suceder, porque si no, cualquier cosa que el fulano hizo, que el fulano dijo, que el fulano no sé qué, o que yo me encontré con esto, o me desanimé por esto, me pasó esto, se murió esto, no sé qué, usted queda inestable, ¿sí? No, es que mi familia ya no siguió, no, es que no. Su fe es su fe, y lo que usted haga con su fe, pues va a dar resultados o no los va a dar, ¿sí? Entonces, si usted tiene una puertilla ahí que el enemigo entre y hace así nomás y la abrió, pues sí, no va a pasar nada. Entonces, esa estabilidad se consigue así, hasta para confiar, hasta para esperar. ¿Por qué? Porque este libro de Eclesiastés nos habla de todas las preguntas que nacen acerca de las desigualdades de la vida. No sé cómo diga en la Reina Valera el título de este pasaje, vamos a ver qué dice. Dice desigualdades de la vida, veamos en otro. La vida es difícil de entender, dice la traducción al lenguaje actual. Ese es el título de lo que estamos estudiando. Y la gente en el mundo vive con esa sensación de que qué incomprensible lo que me pasa. Si Dios tal cosa, ¿por qué tal otra? Si esto tal cosa, ¿por qué me va así? Si yo me esforcé, ¿por qué esto? Entonces, esas respuestas con la fe las podemos llegar a suplir y tener ese puerto estable al que nosotros podemos llegar para nuestra vida. En el capítulo 5 de Eclesiastés 9:5, capítulo 9, versículo 5 dice, voy a leer la traducción al lenguaje actual: los que vivimos sabemos que un día habremos de morir, pero los muertos ya no saben nada ni esperan nada, y muy pronto son olvidados. Con la muerte se acaban sus amores, sus odios, sus pasiones y su participación en todo lo que se hace en esta vida. Ánimo pues, comamos y bebamos alegres, que Dios aprueba lo que hacemos. Vistámonos de bien y perfumémonos, puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo. Disfrutemos de cada momento con la mujer amada, disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, pues solo eso nos queda después de tanto trabajar, y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba, allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Aquí lo que habla este pasaje es ánimo, o sea, es como decirle, hay muchas cosas de las que usted debería alegrarse, que no sabe que existen,
y que están ahí para su disfrute. ¿Y quién lo dice? ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién lo dice? El hombre más sabio que ha pasado por la faz de la tierra. Un hombre que también tenía conocimientos espirituales. O sea, no es incompatible el tema espiritual con el bienestar natural, espiritual y hasta físico. Mientras usted esté con vida, usted va a poder recibir la revelación. Hay estaturas. ¿Sabe? Cuando nosotros nos muramos, nos vamos a ir con la estatura que dejamos aquí en la tierra, con lo que hayamos alcanzado a crecer aquí en la tierra. Entonces, si usted alcanzó a aprender mucho aquí, pues usted allá en el cielo va a ser una persona que pueda tener más autoridad, que tenga más conocimiento, que usted pase y que digan, uy, ese es conocedor, ¿sabe? ¿Sabe? Como cuando a los policías les ponen como plaquitas y los llenan de plaquitas que son como, él ha pasado por esta cosa, él tiene se le hizo esta honra por haber hecho tal cosa. Pero si usted llega allá, que puede pasar, y llega a duras penas con su túnica blanca, ¿sí? Hay casi que ni vestido, ¿sí? Pues allá también suceden cosas y usted va a lamentar no haber aprovechado el tiempo acá. Por eso es que este pasaje nos habla de aprovecharlo, porque es una vida corta en la que usted va a poder llegar hasta una estatura para su salvación. Que usted se salve, listo, ya se salvó. Llega ya con una estatura, con una riqueza acumulada. Y es chistoso porque cuando uno habla de estos temas a la gente como que poco le importa, ¿no? O sea, como que más piensan en el ahora y en el asunto de mi negocio acá en la tierra y mi casa y mis problemas y mi salud. Pues se acordarán de mí cuando estén allí, ¿sí? Y algunos dirán, uy, qué bueno que yo le hice caso, entonces trabajé, serví para el Señor, hice las cosas con fe, tengo mi lugar, mi morada, bien bonita, ¿sí? Qué chévere que pude construir eso. ¿Por qué? Porque eso se traduce en bienestar allá. Y otros dirán, menos mal me salvé, pero qué lástima, me hubiese gustado vivir por allá, y habrán sectores, me imagino, en el cielo, ¿sí? Habrán sectores como barrios, digo yo, ¿no? En los que no vaya a creer usted que le va a tocar al lado de Abraham, al lado de David, ¿sí? Seguramente nosotros a ellos los veremos, ojalá que estemos lo más cerca posible, pero en un lugar importante. Porque hay lugares, así como acá. Hay lugares mejores que otros, hay lugares importantes. Proyéctese hacia allá, con fe. No piense que eso está lejos. La muerte está más cerca de lo que nosotros pensamos. Tanto para jóvenes como para viejos, pero aún más la gente que ya tiene de 50 para arriba. Entonces, imagínense, ¿sí? No vaya a pensar que está tan lejos de lo que usted cree. Entonces la gente se desestabiliza por las cosas de la razón, por las cosas del corazón, por lo que vio, por los sentidos, por las dificultades. Sí, hay un pasaje bien importante en Salmos que dice, Salmos 37:7, dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Esto hace referencia a todas esas preguntas que nosotros hacemos: ¿por qué, Señor, a él sí y a mí no? ¿Por qué a mí me va así? ¿Por qué la vida es así, de injusta? Porque el hombre que lleva a cabo sus intrigas, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Este tema de las intrigas es un poco este tema de las insatisfacciones. ¿Sabe? Hay gente que dice, no, haga de cuenta personajes importantes. No sé si conocen a Abelardo de la Espriella, el abogado. Ustedes lo ven ahí en el derecho, en la música, todo lo hace bien, eso sí. Tiene una marca de ropa, tiene una empresa de no sé qué. Por ahí supe que iba a hacer un programa de televisión. Tiene sus aficiones.
y está dedicado a eso. Pues naturalmente bien por el bacán, ¿sí? Pero ¿cuánto de eso le va a quedar? O sea, el hombre lleva a cabo lo que le intrigue en su vida y el impío deja de lado el tema de la salvación. Entonces, lastimosamente, toda esta gente que cumple con sus intrigas, digamos, y no tiene formado eso en el cielo, pues nada de eso le va a quedar. Ojalá se salve, lo bendecimos en el nombre de Jesús, ¿sí? Y puede hacer todo eso porque tiene características de mucha excelencia. ¿Se imagina todo eso hacia el Señor? O sea, que pueda cumplir con las dos cosas sería una cosa espectacular, ¿sí? Pero pues ojalá. Entonces, ¿por qué? Porque dice, el hombre prospera, no te irrites a causa de que prospera en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Entonces nosotros los creyentes, hola, la gente ocupándose de cosas tan bacanas, tan importantes, y yo aquí dice que cristiano, asistiendo a una iglesia y un grupillo que me toca ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque se preocupa usted de que la gente está llevando a cabo sus cosas, sus planes, sus proyectos, sus intrigas, y usted se siente que está en otra cosa que no es provechosa. Pues le digo que lo suyo es más provechoso. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harás lo malo, porque los malhechores serán exterminados, más los que esperan en el Señor poseerán la tierra, ¿sí? La tierra de la que estamos hablando, la espiritual. O sea, cuando usted se muera, falta poco para que usted se muera. Entonces, es otra manera de actuar, es otra manera de dar su batalla, ¿sí? O sea, usted puede llegar a ser grande espiritualmente. No se sienta poca cosa porque el enemigo le va a ir poniendo lo que le corresponde a usted, con la posibilidad de que pierda o que gane, ¿sí? Y en la medida que usted vaya avanzando, pues sus enfrentamientos serán con otro tipo de enemigos. Pero usted va a seguir teniendo la posibilidad tanto de ganar como de perder. Cuanto más grande sea lo que usted enfrenta, más riqueza, más botín, ¿sí? Cuanto más pequeño es su enemigo, porque no falta el enemigo que diga, no, yo no quiero pelear con grandes, por eso mejor me quedo acá porque qué miedo. Yo he escuchado ese tipo de comentarios, por increíble que parezca, ¿sí? No, es que yo no quiero que el enemigo me ataque. Lo que pasa es que tienen el don, pero es que les da miedo meterse a orar porque dicen que no se quieren meter en ese mundo espiritual porque les da temor. Pues eso es como decir que usted no quiere ganar nada, ¿sí? Entonces, si su enemigo es pequeño, pues seguramente tendrá un premio o lo que el botín que usted le gane a él pequeño, para que usted se anime a querer avanzar, ¿sí? Para que usted pueda recibir riquezas poderosas que las tienen ellos. Eso es lo tenaz. Lo suyo no está flotando en el aire esperando a que le caiga. Muchas de las cosas que le pertenecen a usted espiritualmente las tiene su opositor, el enemigo, ¿sí? Entonces hay que ganarle, ¿sí? Porque la gente siempre se va por lo fácil, siempre. No, que mi jefe se enojó conmigo, me retiro del trabajo. No, que tuvo un problema con un consiervo de la iglesia, me voy de la iglesia. En vez de aguardar, esperar a lo que el Señor haga. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay un pasaje que es aquí también en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4, que dice: si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. Los errores de su vida, usted los va a solucionar con sabiduría, con paciencia, como dice aquí. A veces uno cree que la solución es volar, ¿sí? Tuve un problema con estas personas, la solución es que me voy.
no, me disgustó esto, la solución es que me cambio de país. Eso hizo una persona muy cercana a mí. ¿Sí? Me cambio de ciudad. Como allá nadie me conoce. Pero el remedio real para ese tipo de cosas es lo que dice aquí. ¿Sí? Para que usted gane. Si no, siempre usted con nuevos comienzos, que no terminan en nada. Dice la Reina Valera de este pasaje de traducción que estamos leyendo: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, todo este pasaje de Eclesiastés, ¿de qué nos habla? De una manera de dar su batalla, ¿sí? Natural y espiritual, de una manera de ocuparse de las cosas que le sucedieron. No, que yo cometí un error, qué vergüenza. ¿Cuánta gente que se aleja del Señor porque dice, no, es que cometí el error, hice esto? Cuando la solución sería otra, no alejarse, ¿sí? Pero usted, ¿cómo lo va a saber? Según lo que la palabra le diga. ¿Cómo va a saber usted qué es lo que tiene que hacer? Según lo que, escuche eso por favor, ¿cómo va a saber usted qué es lo que tiene que hacer? Según lo que el Espíritu le ministre, en la revelación que usted vaya consiguiendo por la fe. Porque perfectamente usted puede no saber qué hacer y se puede quedar así, sin saber qué hacer, y que pase lo que caiga, lo que la suerte diga que tiene que pasar, ¿sí? O sea, si nos retrocedemos como para ir concluyendo, ¿qué es lo que usted necesita? Que el Señor, que estas palabras escritas no le queden como meros versículos que usted medio conoce, sino como cosas profundas de las cuales usted puede echar mano para dar su batalla, para darle solución a sus inconvenientes, ¿sí? No, que lo que pasa es que yo tuve un sueño y tuve una noche tenaz y el Señor, el diablo me atacó o me hizo esto, lo uno, lo otro, y con contarlo piensan que ya, ¿sí? Con irlo a contar piensan que ya. Entonces uno les dice ore. Entonces la gente piensa que uno los está despachando, ¿sí? Ore ya y no me importa. No, es que ore es haga la batalla por eso que está sucediendo. Porque yo he visto eso, que a veces uno le cuentan algo y uno le dice, bueno, hay que orar, ¿sí? Entonces ese bueno hay que orar lo toman como que, bueno, sí, listo, como si no tuviera importancia. Y pues les digo, para que lo sepan, que cuando se les dice así es que en serio hay que orar y hay que terminar de dar esa batalla que su adversario inició con usted, sea en sueño, sea en sentir, en lo que sea, ¿sí? No es miro hacia otra parte y me olvido del asunto. En la vida nada es así. Hay gente que es descarada, que comienza una cosa y con voltear a ver otro rumbo, otro destino, tiene y deja abandonando. Pero esa gente no prospera, esa gente no le agrada al Señor. Esa gente termina mal, con el cúmulo de todas las cosas que tiene en su peso, ¿sí? Entonces hay que escuchar. Si usted ha pedido consejo en algo o no lo ha hecho y tiene un asunto, como les decía, en el tema de la juventud, la persona que es joven no entiende por qué se le dicen las cosas. Y muy seguramente usted se queda sin entender, salvo que le pida al Señor que le ministre. Porque discúlpeme, pero hay gente joven que es muy sabia y no se mete en vainas porque ha adquirido la sabiduría, que le va a evitar más cosas en el futuro, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo. Él le va a dirigir a qué es lo que tiene que hacer, con la revelación. Si no, usted va a hacer como lo que dice Eclesiastés, que he buscado el porqué de las cosas y nunca lo voy a encontrar. En realidad sí sucede. Racionalmente nunca le va a encontrar la respuesta, pero en el espíritu y en la fe sí. Amén. Entonces,
proyéctese en su fe a conseguir las cosas así. Sepa que usted tiene una batalla que dar, que usted, por insignificante que sea, porque sí, puede llegar a ser insignificante frente al reino de las tinieblas, tiene algo por qué pelear. No es solamente venirse a sentar y ya, ¿sí?, sino pedirle al Señor que le revele. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos instruye. Ministra, Señor, a tu iglesia la fortaleza en la fe. Declaro que son abiertos los sentidos espirituales. Declaro, Señor, que en cada uno llueve la revelación que necesitan para mantenerse afirmados en ti. Hoy bendigo, Señor, a quienes con un corazón contento presentan sus tributos en el altar, Señor. Bendigo la fe de tu pueblo, declaro provisión, abundancia y prosperidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ministra a los espíritus, Señor, que sean avivados. Ministra, Señor, con cantos de liberación. Ministra revelación. Respuesta, porque tú eres la protección. Mueve tu poder, Señor. Presentamos nuestros cuerpos, nuestros espíritus, nuestras almas, nuestros asuntos los ponemos delante de ti, Señor. Háblanos, dinos qué hay que hacer, Señor, en nuestra vida. Qué camino es el que debemos tomar. Coloca tu sentir en el corazón de cada uno de tus hijos. Llena cada vaso, Señor. Abastece de recursos.
hecho siempre. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que te sigas moviendo en medio de nosotros. Amén y amén.